Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de la civilización egipcia. Recordemos que las 2 semanas anteriores ya hemos hablado la primera y la segunda parte. Puntos específicos como su ubicación, sus regiones, sus límites, su organización social, política, económica. Hemos hablado de su religión, hemos hablado también de sus manifestaciones, todas sus creaciones arquitectónicas, sus construcciones escultóricas y todo lo necesario que tenemos que conocer de la civilización egipcia. Pero el día de hoy vamos a hablar algo muy importante: la evolución histórica. Vamos a hablar de manera precisa cada uno de los periodos más importantes de la civilización egipcia. Acompáñame para poder conocer un poquito más de esta gran civilización. La civilización egipcia, para recordar, se divide en 3 periodos. El periodo dinástico temprano, en el cual vamos a encontrar muchos reinos, pueblos o ciudades en el territorio del río Nilo, los cuales van a ser unificados por Menes. Una vez que son unificados, pasamos al periodo de apogeo. En este periodo de apogeo encontraremos 3 grandes imperios: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Y entre cada una de estas épocas se han encontrado las famosas intermedios, que van a ser justamente periodos de decadencia del territorio egipcio, pero que supieron manejar y salir adelante. Sin embargo, luego llegamos al periodo de decadencia, en el cual Egipto cae bajo dominio extranjero y ya no va a poder salir adelante. Aquí los dominantes extranjeros más importantes serán los asirios, los persas, los macedónicos y los romanos. Ahora sí, hablemos de cada uno de estos periodos. En primer lugar, nosotros iniciaremos con el famoso periodo dinástico temprano. En este periodo se van a desarrollar la dinastía 0 hasta la dinastía 2. En el periodo dinástico temprano vamos a encontrar entonces el periodo predinástico. Este periodo predinástico se desarrolló aproximadamente entre los años 3500 hasta el año 3300 a.C. En este periodo predinástico encontramos 2 reinos importantes en el margen del río Nilo. No fueron los únicos, porque fueron muchos otros pueblitos también que se situaban en este lugar, pero estos que vamos a mencionar son los 2 más importantes. Aquí encontramos el reino del junco, que justamente su capital era Buto, y el símbolo que representaba a este reino era el tallo de un junco. Y también encontramos al reino de la abeja. Su capital era Busiris y el símbolo era una abeja. Estos 2 reinos se desarrollaron en la parte baja de Egipto, en la región baja. Estos 2 reinos continuamente se peleaban, discutían o se enfrentaban en guerras para ver quién era el más fuerte y el que dominaba. Tras varios enfrentamientos, el reino junco termina conquistando al reino de la abeja, y los habitantes de este reino, es decir, el del reino de la abeja, terminan huyendo hacia el Alto Egipto. Y ahí, en el Alto Egipto, van a formar un estado o una ciudad independiente. Justamente
de este reino de la abeja que se estableció en el Alto Egipto, viene el siguiente periodo, el periodo protodinástico. Este periodo se desarrolló aproximadamente desde los 3300 hasta el 3100 a.C. Este periodo es conocido como Dinastía Cero, o también llamado Dinastía del periodo Nagara III. Justamente este periodo protodinástico se va a desarrollar con los estados del Alto Egipto, ¿ya? Estados como por ejemplo los del reino de la abeja que se establecieron en este Alto Egipto. Una de las ciudades más importantes de este territorio del Alto Egipto durante el periodo protodinástico fue la ciudad de Tinis. Entonces ahora volvemos a encontrar dos territorios en disputa. El Alto Egipto, en el cual se habían desarrollado este nuevo periodo, y los territorios del Bajo Egipto. Nace un enfrentamiento entre estos dos territorios en los cuales aparecen nuevamente dos reinos muy importantes. Y ahí es donde va a dar inicio al periodo arcaico. Como les había mencionado, habían dos reinos importantes. Uno, este periodo arcaico va desde el año 3100 hasta el 2700 a.C. Y aquí vamos a encontrar al reino Hieracópolis. Este reino, que se va a ubicar en el Alto Egipto, recordemos, ojo, en el Alto Egipto, tenía como capital a Nefe. Y por otro lado, encontramos al reino Buto. Su capital era Pe y se ubicaba en el Bajo Egipto. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, chicos, en el predinástico, reino de la abeja, reino del junco eran los dos más importantes, se pelearon, hubo un enfrentamiento y al final la ganadora fue el reino del junco. Y el reino de la abeja tuvo que emigrar al Alto Egipto, con el cual se va a dar inicio al periodo protodinástico, el cual es el periodo de desarrollo de estos territorios en el Alto Egipto. Con el tiempo van a haber dos reinos muy importantes, Hieracópolis en el Alto Egipto y Buto en el Bajo Egipto, que surge el enfrentamiento. Justamente en este periodo arcaico aparece el famoso monarca o rey Menes, también llamado Narmer, el cual va a terminar unificando estos dos reinos bajo su poder. Ahí es cuando por primera vez se unifica tanto el Alto como el Bajo Egipto. Aquí entonces, justamente en el periodo arcaico, es donde se desarrolla la dinastía 1 y la dinastía 2, ya que la dinastía 0 se había desarrollado en el protodinástico. Una vez que el territorio ya estaba unificado, entonces vamos a pasar al periodo de apogeo. Este periodo de apogeo se desarrolla en las dinastías desde el número 3 hasta la dinastía 20. Como les mencioné, como ya estos territorios estaban unificados, habían sido unificados por Menes, ¿ok? Y justamente Menes ya lo había juntado, lo había unificado los dos, por lo tanto ya encontramos un solo territorio, el cual va a llevar por nombre Egipto. Ahí nace el Imperio Antiguo tras este territorio haber desarrollado mucho. Este Imperio Antiguo de Egipto se va a desarrollar aproximadamente desde el año 2700 al año 2250 a.C. Se dice entonces que este Imperio Antiguo se caracteriza, o era también llamada, Era de las Pirámides, porque justamente durante este periodo se van a dar la creación de las más grandes pirámides de Egipto. En esta época, justamente en la tercera dinastía, va a comenzar la costumbre de construir grandes pirámides. Entre las más importantes están las pirámides de Giza,
que fueron atribuidas a los faraones de Keops, Kefren y Micerino. Justamente por eso es que estas pirámides llevan su nombre. También podemos encontrar que durante este periodo o este imperio, la capital se va a establecer en la ciudad de Memphis. ¿Ok? Las dinastías que se desarrollan en el periodo o en el imperio antiguo comprende la dinastía 3, la dinastía 4, la dinastía 5, hasta la dinastía 6. Sin embargo, todo estaba muy bien porque fue un periodo muy espectacular el imperio antiguo. Sin embargo, empiezan a haber algunas complicaciones en la forma de gobierno. Posiblemente malos gobernantes que no supieron llevar por buen camino a este majestuoso territorio. Es por eso que vamos a pasar ahora al primer periodo intermedio. Todos los periodos intermedios, chicos, que vamos a hablar a continuación, son justamente periodos de decadencia o de crisis del imperio egipcio, ¿ok? Y justamente este primer periodo intermedio es el primer periodo de crisis de Egipto. El primer periodo intermedio abarca desde el año 2250 hasta el año 2050 a.C. Podemos encontrar aquí entonces que el poder empieza a estar descentralizado, ¿ya? Es decir, que ya no se estabiliza el poder solamente en la ciudad de Memphis, que era su capital, sino que el poder empieza a estar en diferentes ciudades, en diferentes territorios. Sin embargo, a pesar de tener un problema de poder, en este periodo se puede destacar el famoso florecimiento de la literatura o el florecimiento literario, con textos adoctrinales o didácticos que justamente van a mostrar el gran cambio social que se había realizado. Sin embargo, para finalizar este primer periodo intermedio y arreglar las cosas, llega el faraón Mentuhotep II, el cual va a volver a reunificar, va a unir otra vez a este imperio, a este territorio que se había descentralizado en diferentes ciudades o pueblos. Durante el primer periodo intermedio se van a desarrollar la dinastía 7, 8, 9, 10 y 11. Y de esa manera pasamos ahora al nuevo periodo de apogeo, el Imperio Medio. Este Imperio Medio se va a desarrollar entre los años 2050 hasta el año 1800 a.C. Aquí podemos encontrar entonces que el Imperio Medio va a iniciarse con la reunificación del territorio en las manos de Mentuhotep II. Recordemos que es el faraón que va a volver a unir el territorio después de que este imperio se había descentralizado en muchos territorios, en muchas ciudades. Entonces con él se reunifica y empieza un periodo de apogeo. Justamente durante el Imperio Medio se va a dar un periodo de gran expansión económica y expansión territorial. En este periodo llegan muy buenos faraones pragmáticos y muy emprendedores. Sin embargo, todo este periodo de apogeo va a llegar a su fin tras la llegada de un pueblo extranjero. Se dice que aproximadamente en el 1800 a.C., los gobernantes hicsos van a vencer a los faraones, los van a terminar derrotando. Y va a comenzar poco a poco una migración paulatina de pueblos libios y cananeos al territorio del Nilo.
Estas migraciones paulatinas que al inicio no tenían mucho peligro, se va a transformar con el tiempo en una conquista militar y casi todo el territorio egipcio va a pasar a un periodo de decadencia. Durante el Imperio Medio se desarrolla la dinastía 11 y la dinastía 12. Entonces aquí vemos que va a llegar nuevamente un periodo de decadencia tras la invasión de estos gobernantes hicsos que llegaron a los egipcios. Es por eso que ahora pasamos al segundo periodo intermedio. Este segundo periodo intermedio abarca desde el año 1800 a.C. hasta el año 1550 a.C. Podemos encontrar aquí entonces que este segundo periodo intermedio va a nacer o se va a iniciar con la dominación de los hicsos. Los hicsos los habían dominado, los habían derrotado a los egipcios. Entonces, estos gobernantes hicsos, que eran jefes de pueblos nómades de la periferia, es decir, de las zonas cercanas a Egipto, se van a establecer en el delta del río Nilo y van a establecer una capital, Avaris, es decir, que dejamos Menfis, la capital principal de Egipto, y ahora pasamos a una nueva capital, Avaris, fundada por los nuevos gobernantes hicsos. Sin embargo, los egipcios no se van a quedar con los brazos cruzados, y tras bastante tiempo de dominación, ellos terminan rebelándose. Y es así como los egipcios de Tebas, que era una ciudad también muy importante de los egipcios nativos, van a terminar rebelándose y proclamando su independencia. Justamente los dirigentes de egipcios de Tebas, al rebelarse, ellos van a fundar la dinastía 17, que era una dinastía propia de los egipcios. Entonces ellos van a terminar proclamando la salvación de Egipto y van a empezar una guerra de liberación contra los hicsos, y lo terminan ganando. Durante entonces el periodo intermedio, segundo periodo intermedio, se va a desarrollar la dinastía 13, 14, 15, 16, que fueron lideradas por los hicsos, y luego la dinastía 17, que van a ser lideradas por los egipcios de Tebas, y con ello se termina el segundo periodo intermedio y pasamos nuevamente a un periodo de apogeo. Este periodo de apogeo es tal vez uno de los que más tiempo duró o también uno de los cuales se ha expandido mucho más el territorio. Es uno de los imperios más espectaculares que ha tenido Egipto, una época de gran esplendor. El Imperio Nuevo se va a desarrollar desde el 1550 hasta el año 1070 a.C. El Imperio Nuevo, entonces, vamos a encontrar que es un periodo de gran expansión territorial. Aquí nos dice que con la dinastía 18 va a comenzar una serie de faraones guerreros, los cuales van a reconquistar los territorios que habían sido perdidos y nuevos territorios también. Entre los faraones que más destacan en esta dinastía 18 son Amosis I, Tutmosis III y Tutmosis IV. Sin embargo, después de estos reyes, de estos faraones, llega al poder Amenofis III. Amenofis III, durante su periodo de gobierno, se va a detener la expansión. Sin embargo, se va a iniciar un periodo de paz interna y externa, es decir, por un periodo de tiempo durante el gobierno de Amenofis III, Egipto va a vivir en paz. Sin embargo, esta paz no va a durar mucho, ya que en el año de 1350 va a llegar al poder el faraón Amenhotep IV.
Él va a llegar al trono y va a instituir una serie de reformas muy radicales que van a tener un resultado caótico en todo Egipto. Amenhotep IV va a terminar cambiándose de nombre y de ahí en adelante se le va a llamar Akenatón. Él también va a promover como deidad suprema a Atón, que justamente él termina cambiando la religión politeísta a la religión monoteísta, de adorar a varios dioses, especialmente a Amón. Él termina cambiando esa religión y ahora él impone la adoración a un solo dios, a Atón. Esto va a hacer que se dé un caos social total, porque la población repudiaba a estas reformas que estaba haciendo Akenatón. El faraón va a suprimir entonces todo el culto a la gran mayoría de las deidades, sobre todo a la deidad suprema que era Amón, que justamente se daba esta adoración en la ciudad de Tebas. Y es así como Amenhotep IV, o también llamado Akenatón, va a terminar cambiando la capital. La capital, que en este entonces era Tebas, porque recordemos que los Tebas fueron los que se rebelaron antes, entonces contra los hicsos, entonces ahí es donde se había fundado la nueva capital de Egipto. Pero con la llegada de Amenhotep IV, él cambia nuevamente la capital de Tebas hacia Ajet Atón, la nueva capital de Egipto. Sin embargo, Akenatón va a morir y el culto a Atón va a ser abandonada rápidamente. Los sacerdotes que cuidaban a sus dioses originales, entre ellos el más importante que era Amón, van a recuperar el poder y van a devolver la capital al territorio de Tebas, y con ende nuevamente se vuelve a la adoración de su antiguo dios, Amón. Después de Amenhotep, la caída de Amenhotep tras su muerte, van a llegar una serie de faraones que van a querer eliminar por completo todo rastro de este faraón. Entre los más sobresalientes encontramos a Tutankamón, encontramos al faraón Ain II y también al faraón Horemheb. Sin embargo, se dice que de los tres el más importante fue el faraón Tutankamón, el cual va a intentar borrar toda mención de Akenatón y de su herejía. Después de estos faraones va a llegar un periodo de mucha prosperidad económica, política, social, militar, ya que llega al poder la dinastía militar, o también llamada la dinastía 19, conocida como la dinastía ramesida. Esta dinastía 19 va a ser una de las más importantes del Imperio Nuevo, ya que al sus faraones ser totalmente militares, van a hacer que el territorio se expanda mucho más. Entre los más sobresalientes faraones de esta dinastía, vamos a encontrar a Seti I y a Ramsés II, el cual se va a mostrar de manera energética contra las expansiones de los reyes hititas, que justamente estaban chocando con los intereses de los egipcios. Entonces Ramsés II va a enfrentarse continuamente contra estos hititas. Entonces, especialmente Ramsés II llega al poder en el año 1279. Ramsés II es también conocido como Ramsés el Grande. Él va a ser uno de los reinados más largos de toda la historia egipcia. Él va a mandar a construir muchos templos, muchas estatuas, obeliscos, y también se dice que es uno de los faraones que más hijos engendró. Él era un audaz militar, un líder por excelencia,
Ramsés va a conducir su ejército contra los hititas y se va a dar una batalla, la famosa batalla de Kadesh. Esta batalla, no es que va a haber un ganador o un perdedor como tal. Ramsés los termina reduciendo a los hititas, sí, pero no los terminó derrotando. Es por ello que al llegar a un punto muerto de la guerra, es decir, que no llegaban a haber un ganador y un vencedor como tal, entonces deciden firmar un tratado de paz. Ese tratado de paz se firma en el año 1258 y es conocido como uno de los tratados más antiguos. Después del reinado de Ramsés II, va a llegar al gobierno Merentab. Merentab va a ser un rey, un faraón sucesor de Ramsés II, y luego de Merentab llega al poder también Ramsés III. Este Ramsés III, con el cual que se encuentra básicamente en la dinastía 20, ya, porque él ya no se encontraba en la dinastía 19, el último que vamos a mencionar de la dinastía 19 es Merentab. Pero luego hablamos de Ramsés III, el cual ya pertenece a la dinastía 20. Él va a enfrentarse, Ramsés III se va a enfrentar muchas veces con un nuevo invasor. Ya no eran los hititas, sino que ahora los otros invasores que llegaban continuamente a enfrentarse con los egipcios eran los famosos pueblos del mar. Ellos se dicen que eran originarios del Mediterráneo oriental. Se dice entonces que inicialmente el ejército fue capaz de repeler las invasiones. Sin embargo, van a terminar arrebatándoles a los egipcios el territorio de Siria y el territorio de Palestina. Después de muchos enfrentamientos, y al estar un poco debilitados tras las continuas invasiones de los pueblos bárbaros, los asirios y los hititas comienzan también a imponer su poder contra los egipcios. El impacto de las amenazas exteriores va a ser cada vez más trágico, más grave. Aparte de ello, se le suma también los problemas de corrupción interna dentro del gobierno egipcio, lo que va a provocar que este país, que este gran imperio, se divida. Y con la división de este imperio, vamos a pasar a un nuevo periodo. Para hablar entonces de manera general, durante el Imperio Nuevo se van a desarrollar la dinastía 17, la dinastía 18, la dinastía 19 y la dinastía 20. Luego, con la división del Imperio egipcio, del Imperio Nuevo, pasamos al famoso periodo de decadencia. Este periodo de decadencia va a abarcar desde la dinastía 21 hasta la dinastía 31. Hablamos aquí del imperio de decadencia cuando el imperio egipcio cae en manos de invasores extranjeros y ya no va a poder salir adelante. Es por ello que aquí encontramos el tercer periodo intermedio, es decir, la caída después del Imperio Nuevo. Ese tercer periodo intermedio abarca desde el 1070 hasta el año 656 a.C. Este periodo intermedio vamos a encontrar aquí las dos dinastías de origen libio que se instalan en el territorio de los egipcios, tras haber sido dominados por los ataques asirios, por los ataques hititas, por los ataques de los pueblos del mar. Egipto, como les había mencionado, había quedado dividida. Por lo tanto, eran un blanco fácil para poder ser dominados por cualquier otro territorio. Y justamente los libios, que tenían su reino cushita, o la dinastía cushita, ellos van a ser los que van a tomar Egipto
y los van a gobernar. Es por eso que aquí vamos a encontrar que se instalan dos dinastías de origen libio, que se les va a llamar cushitas. Una se instala en Tinis, en el Bajo Egipto, y la otra se instala en el Alto Egipto, en el territorio de Tebas. Entonces, ahora, ya instalada la monarquía egipcio-cushita, porque obviamente era pueblo egipto, pero dominado por la dinastía cushita o por los gobernantes cushitas, ellos van a mostrarse agresivos ante en un territorio muy importante que eran los asirios, ya que ellos van a comenzar a tener mucho interés comercial e interés político y también militar, sobre todo en los territorios de Palestina y en los territorios de Asiria. Estos intereses de los egipcios cushitas van a chocar con los intereses de los asirios, que eran los que dominaban el sector comercial en esa época, en ese territorio. Justamente, tras chocar con los intereses egipcios, esto va a tener como consecuencia que los egipcios terminen invadiendo a Egipto. Los egipcios entonces invaden a Egipto en dos oportunidades primero. El primer intento de invasión de los asirios a Egipto va a ser rechazado, lo van a poder controlar. Ese primer intento se da en el año 674. Sin embargo, en el año 671 va a seguir un nuevo periodo de invasión, un nuevo intento de invasión. En ese segundo intento de invasión sí van a ser conquistados por los asirios, ¿ok? Van a ser tomados por los asirios. Especialmente toman la capital de Memphis y el rey cushita, Tarco, va a huir a Nubia, ¿ya? Entonces, el rey de Cushita, que dominaba Egipto en esa época, al ver las tropas egipcias que estaban llegando al territorio, va a decidir huir porque no tenía escapatoria. Sin embargo, los egipcios van a cometer un error, y el error que cometen es no quedarse en el territorio egipcio. Entonces, de ese modo, Tarco va a volver y va a recuperar el control egipcio. Se va a instaurar una resistencia contra los asirios y obviamente van a recuperar el poder. Sin embargo, este soberano cushita no va a durar mucho en el poder, ya que en el año 667 una nueva campaña de los asirios va a terminar por otra vez dominar Egipto. Y es así entonces como el rey Asurbanipal, el rey asirio, va a tomar nuevamente Egipto en el año 667. Y obviamente Asurbanipal, que ahora ya llegaba con un ejército mucho más grande, va a reafirmar su gobierno contra los egipcios y va a consolidar la autoridad asiria en estos territorios. Y es así como los asirios ya no cometen el mismo error, y ahora sí dejan a un gobernante en este territorio. Al gobernante que ellos dejan es al gobernante un vasallo, es decir, un empleado asirio, llamado Samtek-Desait. Él va a quedarse entonces en el poder como dirigente, como supervisor asirio. Este rey, Samtek-Desait, va a comenzar a adecuarse a vivir en Egipto y va a comenzar él a hacer muchas cosas positivas, llamémoslo así, en el territorio, y va a comenzar a triunfar ahí justamente donde los cushitas no habían logrado triunfar, donde habían fracasado. Y justamente este monarca, ahora monarca, gobernador, vasallo asirio,
llamado Samtek-Said, va a reunificar todo Egipto que había sido dividida, que estaba dividido en diferentes pueblos. Él, al darse cuenta que lo va a poder hacer, entonces lo va a reinstaurar y lo va a poner bajo su gobierno, ya que justamente también por esa época los asirios ya habían caído. Entonces, como ya habían caído y él se encontraba en Egipto, pues se va a hacer del poder. En el tercer periodo intermedio se van a dar entonces la dinastía 20, 21, 22, 23, 24 y hasta la dinastía 25. Y ahora ingresamos al periodo tardío. No es un periodo de apogeo netamente egipcio, ya que recordemos que aquí los egipcios ya estaban dominados por un gobierno extranjero, los asirios. ¿Ya? Entonces, este periodo tardío abarca desde el año 656 hasta el año 332 a.C. Este periodo tardío va a comenzar con la dinastía saíta número 26. Esta dinastía saíta había sido formada por el anterior gobernante mencionado, que era Samtek-Said. Él va a instalar esta dinastía saíta, ¿ya? Entonces, empieza esta dinastía 26 con Samtek-Said y luego también vamos a encontrar a otro gobernante que era Samektih. Estos dos gobernantes van a comenzar a reinar el territorio. Sin embargo, su gobierno no va a durar mucho, ya que un nuevo enemigo amenaza a Egipto, en este caso los persas. Los persas atacan a Egipto, liderado por su rey Cambises. Cambises entonces va a ser el líder de este enfrentamiento. Él va a atacar Egipto y va a llegar hasta Tebas, y ahí va a establecer la ocupación persa en Egipto. La ocupación persa entonces va a ser muy cruel, el gobierno persa fue muy cruel y obviamente por este motivo se van a dar muchas revueltas, ¿ya? Muchos enfrentamientos. La dinastía que instaura el rey Cambises es la dinastía 27. Esta época entonces van a estar marcadas por muchos enfrentamientos, ya que se estaban dando enfrentamientos también entre los griegos y los persas, porque los persas no solamente habían dominado Egipto, sino que también habían ido a atacar a los griegos. Sin embargo, los persas habían sido derrotados por los griegos, especialmente por un gobernante de origen macedónico, Alejandro Magno. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos que los persas, al verse que estaban de cierta manera derrotándose, pues estaban decayendo en diferentes territorios, va a aparecer una revuelta en Egipto muy importante. Esa revuelta va a ser liderada por el rey Anaros y él se va a enfrentar contra los persas que se encontraban en Egipto y va a establecer la dinastía 28, ¿ya? Aprovechándose obviamente de la decadencia que estaban teniendo los persas por haber sido derrotado anteriormente por los griegos. Sin embargo, los egipcios van a volver a caer en manos de los persas después de haberse liberado con el rey Anaros. Esta caída nuevamente de los egipcios se va a dar en el año 343 a.C. y se va a instalar con ellos la última dinastía, la dinastía 31. ¿Ya? Ahora, los egipcios estaban hartos de la presencia de los persas porque eran gobernantes muy crueles. Por ello es que algunos dirigentes egipcios van a pedir apoyo al gran Alejandro Magno, que había sido el que había derrotado a los egipcios en Grecia. Y es así como Alejandro Magno entonces llega y va a ocupar el dominio egipcio. Las dinastías que se van a dar en el periodo tardío va desde la dinastía 26 hasta la dinastía 31. Con ello empezamos el periodo helenístico. Este periodo helenístico abarca desde el año 332 hasta el año 30 a.C.
Aquí encontramos entonces que en el año 332 Alejandro Magno, tras varios pedidos de algunos dirigentes egipcios para que venga a apoyarlos, él llega a Egipto y va a derrotar a los persas y va a hacerse del poder. Alejandro Magno derrota al rey Darío III y lo va a terminar derrotando rápidamente en la batalla de Isos, y obviamente también se va a hacer del poder persa. Es decir, él anexa a los persas ahora a su dominio, el dominio macedónico, porque Alejandro Magno era macedónico. Entonces también va a incluir a Egipto a su mando. En Egipto van a coronar a Alejandro Magno porque va a ser visto como un libertador y lo van a proclamar emperador, ¿ok? Lo van a coronar entonces como faraón y con él se va a instaurar la dinastía macedónica. Luego, Alejandro Magno también va a fundar la famosa ciudad de Alejandría en el año 331 a.C. Sin embargo, Alejandro Magno no se quedó en el territorio. Él deja en Egipto a uno de sus generales de confianza, llamado Ptolomeo, y él sigue en su periodo de expansión por diferentes territorios. Sin embargo, este gran emperador, este gran faraón Alejandro Magno, va a morir en el año 323 a.C. y tras su muerte no va a dejar a ningún heredero. Por lo tanto, Ptolomeo, que se había quedado en Egipto, él va a implantar su dinastía ptolomeica. Y durante esta dinastía ptolomeica van a gobernar 18 faraones, entre los que destacan es la famosa Cleopatra VII. Cleopatra se dice que era una mujer, lo cuentan como una mujer muy llamativa, muy bella, sin embargo se han encontrado algunas monedas con su rostro que data que no fue una mujer demasiado bella, ¿no? Entonces, sin embargo, a ella la categorizan como una de las mujeres más imponentes, las líderes más imponentes, y no fue simplemente por su belleza, sino que se dice que ella llamaba la atención por su inteligencia, por su astucia y por su habilidad que tenía. Era incluso más resaltante que cualquier otro hombre. Cleopatra va a verse perjudicada en muchas ocasiones por sus hermanos que querían llegar al poder. Por lo tanto, ella se termina aliando en 2 ocasiones con líderes romanos. En primer lugar, se va a aliar con Julio César, que se va a convertir en su amante, y cuando Julio César muere, se va a convertir ahora en amante de Marco Antonio, para que de esa manera ella pueda seguir siendo líder de Roma. Sin embargo, los enfrentamientos continuos entre Egipto y Roma van a llegar a un punto tan alto que llega al poder Octavio, y Octavio se va a enfrentar con Marco Antonio, y como causa final de estos acontecimientos, Cleopatra se termina matando, se termina suicidando en el año 30 a.C. Con ella mueren entonces la última faraona egipcia, ya que de ahí en adelante llega el periodo romano desde el año 30 hasta el año 640 después de Cristo, que es básicamente cuando Octavio va a tomar Alejandría el 30 de julio del año 30 y va a hacerse del poder total y va a instaurar ahora a Egipto como una provincia romana. Ya no va a ser autónoma, sino que va a ser una provincia, y ese sería el inicio del fin del territorio egipcio. Sin embargo, tras varios años, Roma va a caer, y cuando se divide Roma, en el año 395, se divide en 2 Romas, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Egipto pasa al dominio del Imperio Bizantino, que es Roma de Oriente. Pero después de muchos años, en el año 640, Egipto va a ser tomada por los árabes, los cuales en la actualidad pues van a ser el grupo de personas que más numeroso en Egipto.
Y eso es todo con respecto a la historia evolutiva de este gran imperio. Desde su inicio con la unificación de Menes hasta la última faraona Cleopatra y luego es anexada a Roma. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan.